Vamos a hablar del electrocardiograma del nivel 8. Bienvenidos a lo que son el tema de las arritmias supraventriculares. Este es el nivel 8 del electrocardiograma. Yo no me metería con este perrito. Eso es lo que este es el nivel que van a adquirir. Ese es el orden para la interpretación del electrocardiograma. Siempre la técnica de la toma, el ritmo, la frecuencia, el eje, las conducciones, las anormalidades morfológicas y la correlación clínico-electrocardiográfica. Para el tema de arritmias, un paciente puede llegar principalmente con palpitaciones. Sin embargo, puede tener alteración del estado hemodinámico, leve, moderado, severo, dolor torácico sugestivo de infarto, dificultad respiratoria, falla cardíaca aguda o desmayo. Para este video lo que requerimos es el término de ritmo, frecuencia y las conducciones, es lo que más vamos a usar. Para recordar el sistema de conducción y mando, para que un ciclo cardíaco se genere normalmente, tiene que producirse la señal o el automatismo de corriente eléctrica en el nodo sinusal, bajar a las aurículas, posteriormente llegar al nodo auriculoventricular, el haz de His y en sus dos bifurcaciones depolarizar los ventrículos. Las arritmias cardíacas se pueden clasificar en bradiarritmias, cuando la frecuencia cardíaca es por debajo de 60. Ya este tema lo hemos tocado a lo largo del curso. Incluyen la bradicardia sinusal, pausas sinusales o bloqueos sinoauriculares y bloqueos AB. Les recomiendo revisar estos videos para que el nivel 3 y 5.1 para que profundice sobre este término. Nos vamos a centrar básicamente en las taquiarritmias. Primero, para poder clasificar las taquiarritmias, tenemos que hacernos inicialmente dos preguntas. La primera es si tienen la frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. Y la segunda es si tiene el QRS ancho o estrecho. Recuerde, frecuencia mayor a 100 es una taquicardia. Y dos, si tiene QRS ancho o estrecho. Es la clasificación general. Si tiene la frecuencia mayor a 100 es una taquicardia. Si tiene complejo ancho o estrecho, es decir, más allá de 3 cuadritos, 2 cuadritos y medio, el complejo QRS es ancho. De 2 cuadritos y medio hacia abajo es estrecho. Si el complejo QRS es ancho, se clasifican como taquicardias de complejo ancho. Y va a asumirse como taquicardia ventricular hasta no demostrar lo contrario, y el manejo es completamente diferente y lo vamos a ver en el último nivel, que es el nivel 9, que es el que le sigue a este nivel. La otra posibilidad es que se origine por encima de los ventrículos, pero que tenga una conducción aberrante, o sea que evite el nodo auriculoventricular y depolarice directamente los ventrículos, o que se presente una taquicardia sobre ya un complejo ancho, como es el ejemplo de un bloqueo de rama izquierda o derecha completo, pues que ese sí ya siempre va a tener el complejo ancho. Si es estrecho el complejo, casi siempre va a ser supraventricular, se va a generar por encima de los ventrículos. Tenga en cuenta estos tres términos, léalos primero para que afiance su conocimiento. Todo lo que se genere en las aurículas es estrecho. Todo lo que se genere en los ventrículos es ancho. Algunas se generan por encima de las aurículas y usan la vía accesoria. Esto nos da un complejo ancho porque evita la vía natural, que es el nodo y el haz de His. ¿Por qué es de complejo ancho o estrecho? Porque no pasa por el nodo auriculoventricular. Esto es lo que diferencia un concepto de que sea de origen ventricular o que sea de origen supraventricular. Todo lo que se genera aquí en las aurículas va a dar un complejo estrecho, siempre y cuando pase por el nodo auriculoventricular y por el haz de His, por encima de la bifurcación. Todo lo que se genere por debajo del haz de His, de la bifurcación del haz de His, genera un complejo ancho. Eso es lo general. Esto permite que se diferencien las taquicardias en taquicardias supraventriculares por encima de la unión AB y ventriculares por debajo de la unión AB, más que la unión AB sería por encima y por debajo de la bifurcación de las de His. Eso es lo que lo definiría puntualmente.
¿Cómo así complejo ancho? Complejo ancho es que tiene más de 2 cuadritos y medio. Este tiene 1, 2, 3, 4. Es un complejo ancho. Por ejemplo, este tiene 1, 2 y 3. ¿Correcto? Es también un complejo ancho. Luego esta es ventricular hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo, para esto vamos a dedicar el nivel 9. En este nivel lo que nos vamos a concentrar es en las supraventriculares, es decir, las que se producen por encima de la bifurcación de las de His. ¿Y dónde se pueden originar las supraventriculares? Para que en términos generales se pueden producir en las aurículas en cualquier parte del tejido auricular. Generalmente los sitios que más se asientan las arritmias es muy cerca a las venas. Por ejemplo, las venas pulmonares de la aurícula izquierda, por ejemplo, la desembocadura de la vena cava, es lo más común. La otra posibilidad es que sea difuso en todas las aurículas, muchos puntos, o que sea un solo foco que está generando el automatismo. La otra posibilidad que existe son fenómenos de macro reentrada, en donde se perpetúa la arritmia y se perpetúa la arritmia. La macro reentrada la podemos ver en el flúter auricular. Otra posibilidad es en micro reentradas, que son múltiples focos auriculares pequeños, como es el caso de la fibrilación auricular, que realmente son estímulos porque no generan contracción auricular y esto aumenta el riesgo de trombosis, de que se coagule la sangre en esta zona. Hay otros focos pequeños, por ejemplo cerca de la desembocadura de las venas pulmonares, como es el ejemplo. Aquí vienen las 4 venas pulmonares, aquí está el foco. Fenómeno de micro reentrada, micro porque son pequeñas, la anterior era macro reentrada. Otra posibilidad es por vías accesorias. Entonces las vías accesorias es que evitan el nodo auriculoventricular, es decir, aquí baja el impulso normal por el tabique y luego se devuelve por una vía accesoria y vuelve y se perpetúa la arritmia. La otra posibilidad es que el impulso baje por la vía accesoria directamente y evite el nodo AB. De esto vamos a dedicar la versión 8.1 de este nivel. Concentrémonos en lo básico inicialmente. La primera pregunta es si tiene el QRS estrecho. Si el QRS es estrecho, como en este caso que tiene 2 cuadritos, traduce que se produce por encima de la bifurcación de las de His. Simplemente, si la frecuencia es mayor a 100, es una taquicardia supraventricular. Listo. Recuerden que para que se produzca el estímulo normalmente, tiene que ser un ritmo sinusal. La onda P positiva, precediendo a cada complejo, acompañándose de un QRS, y el RR debe ser constante o regular, como en este caso. Va a haber una arritmia cuando no existe onda P, cuando el RR es irregular, ¿correcto? O no se puede definir una onda P normal. Eso sería una arritmia cardíaca. Tengan en cuenta que tiene QRS estrecho. La primera pregunta, tiene 2 cuadritos, tiene 2 cuadritos, tiene 2 cuadritos, tiene 2 cuadritos, tiene 2 cuadritos. O sea, el QRS es estrecho, entonces es supraventricular. Tengan en cuenta que no todas las taquiarritmias siempre están en taquicardia. A veces están con frecuencia ventricular controlada, es decir, entre 60 y 100. Por ejemplo, este caso es 300, 150, 100, 75 y 60, ¿sí? Tienen 60 de frecuencia ventricular, por ejemplo, para dar un ejemplo. A veces está por debajo de 60 y es porque puede coexistir una taquicardia supraventricular con un bloqueo, y ya se llaman taquicardias bloqueadas. Eso es el síndrome del nodo sinusal enfermo y eso requiere habitualmente marcapasos. Esto es una arritmia, sí, porque no tiene onda P definida precedida a cada complejo. Incluso acá el RR no es regular y este RR no es regular. Esto es una arritmia. La primera clave que hay que tener en cuenta es establecer si existe una onda P y dónde se pone la P. Normalmente la P va antes del complejo QRS. Normalmente es positiva en D2, D3 y ABF. Se presenta por la depolarización auricular que tiene el vector en este sentido, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, por eso es que el dedo lo ve también.
Posteriormente, el nodo auriculoventricular, el nodo AB genera un retraso en la conducción, que sería este segmento, para que posteriormente el QRS que se genera es por la depolarización ventricular, se presente después. ¿Qué pasaría con un nodo auriculoventricular anormal, por ejemplo? La clave es buscar la onda P. Puede ser que el nodo auriculoventricular genere el impulso al revés, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. ¿Cómo lo va a ver el electrodo D2 de 3 y ABF? D2 de 3 ABF estaría por acá, ve que se aleja, luego daría una onda P que es negativa. Posteriormente se va a generar la depolarización ventricular, que se puede generar al tiempo, y como se genera al tiempo, tapa a la onda P. Entonces la onda P sí está, pero no se alcanza a ver porque la depolarización ventricular es muy grande. Entonces tengan en cuenta que a veces en algunas taquicardias, como la de reentrada o nodal típica, no van a encontrar la onda P o la van a encontrar empastada dentro del QRS. No es que no esté, sí está, sino que se generó. Primero en sentido invertido al normal, y segundo está cubierta por el vector ventricular. Tengan en cuenta que aquí no existe una onda P, aquí no hay una onda P definida normal. El RR sí es constante, es un RR regular, pero no logra usted ver la onda P por ningún lado. Entonces, en este caso, no podemos decir que haya una onda P definida. Eso es una arritmia. Tengan muy en cuenta que la onda P puede estar, pero puede estar empastada en el QRS. Se la voy a enseñar a ver. Por ejemplo, B1 y por ejemplo la derivación del plano inferior. Por ejemplo, en un nodo auriculoventricular anómalo. La clave es buscar dónde está la onda P. Entonces, dijimos que se produce en sentido anterogrado, en este caso se produce, en sentido contrario al habitual. El vector va de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Y eso nos genera una onda P, que es negativa. Normalmente debería ser positiva en D2, porque D2 ve que se aleja. Aquí la está viendo que se aleja. Se genera el estímulo ventricular, normal. Entonces ve que se acerca y es un gran vector que tapa lo que se está viendo acá, en el plano inferior. En algunas ocasiones se alcanza a ver una muesca de la onda P. Busquen la onda P o antes del complejo QRS, que es donde normalmente está, o después del complejo QRS, deformando el complejo QRS, deformando el ST o la onda T. Es una curva que hay que aprender a ver con muchos electrocardiogramas, pero sepan que existe, y la situación es que se alcanza a ver. Volvemos al electrocardiograma anterior. Aquí vemos que no existe onda P definida, pero sí alcanzamos a ver una pseudo R, porque esta es una R, S, y esto sería una R' chiquita o una pseudo R. Esta es la onda P empastada sobre el complejo. Este es el electrocardiograma más típico que vamos a ver en la versión 8.1. Con fines didácticos lo fraccioné porque es muy extenso hablar de ese tema y es complejo. Pero sepan que está aquí empastada la pseudo R, ¿sí? Pseudo R en B1. Y miren que aquí hay una pseudo S en la cara inferior. Y es porque el vector se está produciendo de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Va en contra del vector habitual, por eso es que se ve la onda P negativa y se ve empastada en el complejo QRS. Aquí se vería la onda T. Entonces, si no ve onda P y ve una pseudo R en B1, asuma que esa es la onda P, y en la cara inferior también puede ver el empastamiento de la onda P, una pseudo S. Eso es un ejemplo. Otra clave de dónde está la onda P. Aquí se encuentra la pseudo R, la onda P, pseudo R, para dar un ejemplo. Aquí estaría el complejo QRS, aquí estaría empastada la onda P, ¿sí? La pseudo S, perdón. Aquí estaría empastada, aquí estaría después deformando el ST, aquí estaría antes. Son muchas formas de ver. Busquen siempre la onda P invertida, deformando el inicio del QRS, o deformando el ST, o deformando la onda T.
La clave es aprender con muchos electros y ejercicios, aprender a ver la onda P. Otro ejemplo aquí, mire, ya no está aquí, ni está en el ST, ni está en la onda T, sino que está precediendo al siguiente complejo, donde normalmente debería estar. ¿Cuál es la diferencia? Que es que no es positiva. Para decir que es una onda P normal, debería ser positiva en D2, D3 y ABF. Esta está negativa, quiere decir que se está produciendo en un sitio diferente al nodo sinusal. En este caso seguramente es en la aurícula izquierda o en el nodo auriculoventricular, porque se va al contrario y en una porción baja. La otra clave que tenemos que tener muy en cuenta es el intervalo RP. Como su nombre indica, es donde inicia la R y donde inicia la onda P. Ese intervalo, primero tenemos que reconocer qué es la onda P. Por ejemplo, aquí la onda P vendría acá. Me parece que es esta que tiene una incursión negativa, correcto, tiene una incursión negativa. Y el comienzo de la onda P sería este y este. No es tan fácil, a veces se requieren estudios electrofisiológicos para saber cuál es la P. A veces la P sale, la mayoría de veces es negativa, pues porque se produce la unión hacia arriba y los electrodos de la cara inferior lo van a ver negativa. A veces es bifásica, a veces es positiva pero picuda, o sea, puede tener diferentes morfologías. En este caso, el intervalo RP sería el inicio de la onda R donde inicia la onda P. Ese es el intervalo RP. No vamos a nombrar el PR para no confundirnos, pero ya sabemos en este nivel, pues ya podemos reconocer un intervalo PR. ¿Es muy clave el intervalo RP? Sí. Se dice que un RP corto, donde inicia la onda P, a donde inicia el QRS, se conoce como PR. Ahora, donde inicia el complejo QRS, a donde inicia la onda P, se conoce como intervalo RP. Eso es lo que más nos interesa, y para arritmias lo que más nos interesa es el intervalo RP. Esto sería un intervalo RP. Ahora vamos a introducir el nombre de que es un RP corto. El RP corto es aquel que mide el 50% del intervalo RR. Es decir, que si el intervalo RR de aquí a aquí mide 6 cuadritos, la mitad sería 3. O sea, el 50% de 6 para este ejemplo serían 3. Si mide por debajo de 3, serían menos del 50%, sería un RP corto, para dar un ejemplo. Si el intervalo RR, por ejemplo, midiera 8 cuadros grandes, por ejemplo, la mitad de 8 cuadros grandes del 50% son 4 cuadros grandes. Lo que mida menos de 4, menos del 50% del intervalo RR, se conoce como corto. Algunos autores dicen que por debajo de 120 milisegundos, es decir, por debajo de 1, 2, 3 cuadritos, o sea, 40, 80, 120 milisegundos, que mide el intervalo RP, si aquí cayera la P, se definiría también como corto sin necesidad de obtener ese criterio. Vamos a medir el intervalo RP. El intervalo RP donde inicia el complejo QRS, a donde inicia la onda P que está empastada acá en el complejo QRS, donde inicia el complejo QRS, a donde inicia la onda P. El intervalo RP sería corto, sería si mide menos del 50% del tamaño del complejo. 50% del intervalo RR. El intervalo RR es 1, 2 cuadros grandes. Esto es un intervalo RR. 1, 2 cuadros grandes. Si mide menos del 50%, en este caso es un cuadro, ¿sí? Hacia acá es corto. Si la P cayera por delante del 50%, sería un RP largo. Tengan muy en cuenta ese concepto, es lo más importante de este video. Entonces, si miramos acá, el 50% es un cuadro. Entonces, si miramos acá, está un intervalo RP que mide apenas 1, 2, 3, menos de 120 milisegundos y menos del 50% del intervalo de RR. Quiere decir que es un RP corto. Así vamos a empezar a clasificar las arritmias en el próximo video. Es muy necesario que repita este concepto si no lo tiene claro. Una vez más, es muy importante.
Miramos el inicio de la R donde inicia la onda P, que en este caso está invertida, ¿correcto? Miramos el intervalo RP, vamos a ubicarnos acá en este complejo. Tenemos el intervalo RR primero, 5, 10 más 3 son 13 o 12, démoslo en 12. Cuadritos pequeños, son 12 cuadritos mi este intervalo. La mitad serían 6, o sea el 50%. Vamos a mirar ahora cuántos cuadritos tiene el RP. Tiene, donde inicia la R sería un cuadro acá. Arranca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La mitad, dijimos, del RR era 6 y este tiene 8 cuadritos. Luego el RP aquí es largo, es más del 50% del RR. Si miramos es más de 120 milisegundos, 40, 80, 120, 200, 240, 280. Entonces es mucho más de 120, luego esto es un RP largo. Así vamos a empezar a clasificar. Sepa que las arritmias se clasifican si son regulares o irregulares. Sepa si es con intervalo RP corto y largo. Ahí es la clave de toda la charla. ¿Cómo vamos a hacer? Primero, enfoque de las taquiarritmias supraventriculares. La primera pregunta es si el RR es regular. Si el RR es regular, se clasifican de una forma. Y dos, si el RR es irregular, se clasifican de otra forma. Con fines didácticos, vamos a hablar del enfoque de las taquiarritmias irregulares en este video y vamos a dejar las regulares para su versión 8.1. Primera pregunta, si tiene ondas F minúsculas. Y si no reconoce una onda P, es una fibrilación auricular, que es la arritmia más fácil de ver en un electrocardiograma. La segunda pregunta, si tiene ondas F mayúsculas, también conocidas como en dientes de sierra o dientes de tiburón. Generalmente vienen dos o más ondas F acompañadas, y lo más importante es que la frecuencia entre las ondas F en el intervalo FF sea mayor a 250. Es muy clave, porque si es menor a 250 es otra arritmia, diferente al flutter. Y la tercera pregunta, si tiene ondas P, 3 o más diferentes en la misma derivación. O sea, si es así, es una taquicardia auricular multifocal. Vamos a empezar por la fibrilación auricular. No tiene depolarización, sino automatismos aislados múltiples en diferentes zonas de la aurícula. La más común es que sea cerca de las venas pulmonares, donde se realiza la ablación. El electrofisiólogo quema ese foco eléctrico anómalo. Estas múltiples automatismos que se generan en las aurículas van a producir una ondulación sobre la línea de base. Ondulación caótica. Caótica quiere decir que esta no se parece a esta, ni 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 a esta. Típicamente no se puede definir una onda P. Ahí son múltiples ondulaciones sobre la línea de base que son caóticas. Y el RR es supremamente irregular. El RR es irregular típicamente, ¿correcto? Esta es la fibrilación auricular, lo más fácil de ver en un electro. Aquí no se ve onda P y el RR es irregular. La clave es que es bastante irregular. El ritmo es bastante caótico, ¿correcto? El ejemplo sería, aquí vendrían múltiples ondulaciones. Si miramos esto, no se parece a esto, y esto 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 no se parece a esto. Aquí vemos otras ondulaciones más pequeñas que estas, ¿sí? Y aquí no reconocemos onda P, pero tiene un RR regular. Serían las tres formas de ver una fibrilación auricular. Vamos a hablar de lo que es ahora el flutter auricular. El flutter auricular, hay varios tipos, hay dos tipos, hay típicos, atípicos. Básicamente yo les voy a enseñar a ver, o les voy a explicar que esto no es por micro reentrada con la fibrilación auricular, sino lo que se presenta es una macro reentrada, ¿sí? Que va en contra de las manecillas del reloj. El reloj normalmente va en este sentido. Si va en contra de las manecillas del reloj,
es antihorario, es lo común, ¿correcto? Y como son macro reentradas, van a haber unas ondas F, que son estas que ustedes ven acá. Ondas F mayúsculas, son grandes, ¿correcto? Las ondas F, generalmente una es parecida a la otra, es lo general. Esta se parece a la otra. Esta sería la onda T, que se diferencia mucho de esta onda. Esta onda T se diferencia mucho de esta onda, a veces no es tan fácil, pero ahí se logra diferenciar. Pero miren estas dos ondas F que están acá que se parecen. Básicamente eso es un flúter. Si hay típico o atípico, puede ampliar su conocimiento con un artículo médico. Eso depende si es en sentido antihorario, si es en sentido horario. Por ejemplo, en sentido antihorario, que es lo más común, da un B1 que es positivo generalmente, y en plano inferior da las ondas F negativas, ¿sí? Mientras que si es en sentido horario, genera un B1 que es negativo, con ondas F positivas en el plano inferior. Sin embargo, pues esto es para, si se está iniciando el electrocardiograma, aprenda primero que estas son las ondas en serrucho y que tienen dientes parecidos a dientes de tiburón, y amplíe si desea con un artículo médico. Ahora, el flúter auricular tiene ondas F, que son estas en forma de serrucho, en forma de dientes de sierra, como las ven acá, muy parecidas una tras la otra, Aquí es importante medir el intervalo FF. El intervalo FF es entre la punta de una F y la punta de la otra onda F. Si esto mide más de 250, o sea, cogemos cuadritos pequeños, 1, 2, 3, 4 y 5. 1500 dividido en 5 cuadritos, porque así es que les enseñan a tomarla en el curso la frecuencia cuando es así con esta técnica. 1500 dividido en 5 cuadritos pequeños nos da 300. Quiere decir que es mayor a 250, lo que quiere decir que la frecuencia auricular de las ondas F son mayores a 250. Si fuera menor a 250 estaríamos hablando de una taquicardia auricular monofocal, pero eso lo vemos después. Por ahora sepan que por encima de 250 es un flúter, ¿correcto? Ahora, el flúter puede tener siempre una conducción fija, es decir, que por cada 4 actividades auriculares hay un complejo QRS. 4 actividades, un complejo QRS, y esto se repite, se llama con conducción 4:1. Es el mismo concepto del bloqueo AB. No quiere decir que haya un bloqueo auriculoventricular, simplemente que las propiedades del nodo sinusal hace que retrase en forma fisiológica el impulso, si no, pues el paciente, todos nos moriríamos ante una taquicardia. Aquí, por ejemplo, vemos que las ondas de flúter se parecen, tienen 1, 2, 3, 4. Aquí ya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No son iguales, o sea, tienen conducción variable. Se llama un flúter de conducción variable. Este sería otro ejemplo, 1, 2. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. Entonces esto sería una conducción variable y esto sería una conducción fija del flúter auricular. Y por último, la última arritmia, pues es difícil de ver, realmente es de mal pronóstico porque se presentan enfermedades cardiopulmonares que son avanzadas, ¿correcto? Y es la taquicardia auricular multifocal y se define como la presencia de 3 o más ondas P de diferente característica en una misma derivación. Si vemos aquí hay una onda P, aquí habría otra onda P, ¿sí? Aquí habría otra onda P. Aquí habría una onda P que es negativa, aquí una onda P que es bifásica. Es muy difícil verla o diferenciarla de la fibrilación auricular. Realmente uno podría bajar la frecuencia y tratar de buscar la onda P. Es difícil diferenciarla del flúter, pero la cuestión es que son 3 o más ondas P de diferente característica, de la fibrilación, perdón, y son 3 o más ondas P de diferente característica. El algoritmo de las taquicardias para el manejo, vamos a revisarlo paso a paso en los siguientes niveles en el siguiente video, y en el otro video lo vamos a revisar. Por ahora, el primer paso ante una taquicardia es realizar la reanimación cardiopulmonar completa. Si su paciente llega en paro, haga el algoritmo de paro cardiorrespiratorio, asegure oxígeno, mantenga un acceso endovenoso. Yo recomiendo 2 accesos endovenosos con Yerko 14.
yerco grueso para que puedan pasar líquidos sin ningún problema. Monitorice a su paciente, tómele electrocardiogramas seriados, colóquele un monitor de electrocardiográfico continuo, tómele la presión arterial, la saturación, tómele un electrocardiograma de 12 derivaciones, identifique las causas reversibles de arritmias, por ejemplo, infartos, por ejemplo, intoxicaciones, por ejemplo, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones del equilibrio ácido-base, etc. Mire si su paciente presenta síntomas severos relacionados con la taquicardia. Todos los pacientes llegan con palpitaciones y dificultad respiratoria, pero no quiere decir que estén en shock. O sea, generalmente llegan con presión baja, pero no muy baja. Pueden llegar con 160, 90, 60, pero no quiere decir que estén en choque. En choque es un paciente, por ejemplo, que tenga 70, 40 de presión y que esté pálido, que esté sudoroso, que esté ahogado, con alteración de conciencia. Ese paciente sí está muy inestable y ese paciente requiere una cardioversión sincronizada, ¿correcto? Que para efectos prácticos la fibrilación auricular es muy difícil de cardiovertir, entonces requiere 150 joules generalmente, de 120 a 150 joules, y requiere varias descargas. Pero si su paciente no está inestable, o sea, su paciente puede estar sintomático con algo de disnea, con palpitaciones, ¿sí? Es un paciente que está sintomático, pero no está en choque, no está en alteración de conciencia, no está en nada de eso. Si su paciente está sintomático estable, por decirlo así, el siguiente paso es mirar el QRS. Si el QRS es estrecho, es decir, mide menos de 120 milisegundos, haga este algoritmo, que es en el que nos vamos a concentrar. La siguiente pregunta es si el ritmo es regular o es irregular. En este video vimos las frecuencias irregulares. Si son irregulares, tiene tres posibilidades: o es una fibrilación auricular, o es un flutter, o es una taquicardia auricular multifocal. Son las tres posibilidades. Acá lo principal es controlar la frecuencia. La frecuencia la puede controlar con beta bloqueadores, puede ser metoprolol 5 miligramos endovenoso, ¿correcto? Si su paciente tiene fracción de eyección por debajo del 35%, considere digital, ¿correcto? Si estas dos fallan, podría utilizar amiodarona en bolos 150 miligramos, pasar en 10 a 20 minutos, ¿correcto? El problema de la amiodarona es que pues induce hipotensión, pero más que eso es que convierta el ritmo de no sinusal a ritmo sinusal, y ahí se puede presentar un embolismo sistémico. Uno, si elige esa estrategia, idealmente debería hacer un ecocardiograma para mirar que no haya trombos en la aurícula izquierda para no generar una trombosis. Y dos, si el paciente estuvo hospitalizado y tiene un electrocardiograma del día anterior y la arritmia lleva menos de 48 horas, ahí sí lo podría incluso cardiovertir sin ningún problema, ¿correcto? Pero la amiodarona, como es un antiarrítmico, puede generar una cardioversión farmacológica, ese es el problema. Pero en algunas situaciones que el paciente no mejoró con beta bloqueadores, porque la fibrilación auricular es así, es difícil, usted le pone las 3 dosis de 5 miligramos y no mejora, una opción es usar amiodarona en 150 o dejar una infusión de amiodarona. A todos los pacientes hay que anticoagularlos, sí o sí, hay que anticoagularlos por lo menos por 3 meses, pero esto depende del Chasvax y de otras cosas que se escapan de los objetivos del video. Felicidades, revise este video otra vez, que le quede claro que es una RP, aprenda más o menos a reconocer dónde queda la onda P, memorice cuáles son los criterios de fibrilación, de flutter y de taquicardia auricular multifocal, lea sus apuntes unos 10 minutos y este video continuará en el próximo nivel, que es 8.1, donde usted adquirirá ya un nivel mucho más alto en electro. Felicidades por su esfuerzo, por todo lo que ha aprendido.